Buenos días. Gracias por estar hoy aquí, alcaldesa, director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, autoridades. Un año más, la Sala de la Corona acoge este acto enmarcado en el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el próximo 10 de octubre. En nombre de la Federación Salud Mental Aragón y ASAMME Aragón, les doy la bienvenida a esta jornada de sensibilización, también de reivindicación, que quiere dar visibilidad a la salud mental. Y, por supuesto, también desde aquí saludamos a todos los que nos están siguiendo en el canal YouTube de ASAMME, que nos siguen online en directo. Como vemos en la imagen elegida este año, el lema nos recuerda la necesidad de prestar una atención a la salud mental respetuosa con las personas y sus derechos fundamentales. Para abrir esta jornada nos acompaña la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Buenos días a todos, estimada presidenta Ana Cristina, estimados compañeros, amigos, premiados. Es un placer para mí presentar hoy esta jornada y dar la cuenta atrás hacia un día tan especial como es el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemorará el próximo 10 de octubre. Es un día para conmemorar, pero también un día para concienciar y para recordar la importancia que tiene la salud mental en nuestra sociedad. 1 de cada 4 personas en España, 1 de cada 4 de los que estamos aquí, necesitará algún tipo de tratamiento porque pueda tener un problema de salud mental. Y, por lo tanto, es muy importante que desde la sociedad nos concienciemos y pongamos los medios para prevenir y actuar, para evitar estigmatización cuando hay un problema de salud mental y normalizar esas enfermedades, igual que cuando hay un problema de salud física, se va al médico y se trata con normalidad entre todos nuestros amigos, personas y compañeros, ¿no? Ante esta dramática situación y estos datos, ¿no?, que 1 de cada 4 es un porcentaje muy elevado, creo que es fundamental que desde las administraciones públicas nos impliquemos más, nos involucremos y busquemos la forma de sumar esfuerzos para poder conocer y comprender mejor la situación, para intentar trabajar juntos para poder ponerles soluciones. Según el mismo estudio del que sacaba estos datos, en el mes de marzo la Confederación Española de Salud Mental decía que 3 de cada 4 españoles tienen una percepción de que la salud mental está empeorando en los últimos años y que la exclusión social relacionada no solamente persiste, sino que en muchos casos se incrementa. Otros datos que les puedo dar. Un 40% de la ciudadanía española tiene problemas relacionados con salud mental, sufre el rechazo social. Los niños y niñas que tienen problemas en el ámbito educativo son aquellos que luego sufren también abandono escolar y tienen peores resultados. Los niveles de inclusión laboral son muy bajos y hay muchos obstáculos para la formación y la incorporación en puestos de trabajo en el mercado ordinario. Y, en general, hay una estigmatización sobre la salud mental que continúa y que obstaculiza la atención temprana e impide la inclusión social que sea efectiva. Por eso creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Por eso es importante días como los de hoy, que nos van a permitir poder hablar de este problema, ayudar a esa normalización, que cada uno de nosotros, cuando salgamos después de este acto, podamos compartir también con otras personas este problema para poder así ayudar a la normalización. Todo afecta especialmente, además, es un problema que afecta especialmente a las personas que son más vulnerables, gente más joven o gente más mayor, o mujeres o personas con discapacidad. Por eso, en el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que no está dentro de nuestras competencias, como saben, las competencias en materia de salud son autonómicas, pero sí que buscamos tender la mano, colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Por eso,
hemos firmado un convenio con ASAPME para, a través del proyecto Zaragoza Más Humana, intentar visibilizar, ayudar en la parte que podemos, que es mejorar el bienestar social a través de actividades culturales, a través de actividades de divulgación, a través de asesoramiento. Y es un lujo poder contar en Aragón con una asociación de la calidad de ASAPME, con la experiencia y con el conocimiento, con la dedicación y el trabajo que hace por mejorar nuestra sociedad. Quiero deciros que vosotros sabéis mejor que nadie cuáles son los problemas y tenéis la mejor experiencia, y nosotros desde las administraciones necesitamos dejarnos guiar por quienes son los expertos y conocen realmente las necesidades de los pacientes y las necesidades para poder encontrar esa solución. Por eso es tan importante la colaboración público-privada, por eso es tan importante que desde las administraciones firmemos convenios, que nos apoyemos en las federaciones y en las asociaciones, que estáis en contacto directo con las personas que sufren este problema. Y no quiero finalizar sin felicitar a las dos personas que hoy van a recibir este premio, ¿no?, de la mano de ASAPME, a Fundación SESE, que ayer estuvimos aquí mismo celebrando su 10º aniversario y sus primeros premios por la gran labor social que hacen, la labor que hacen con las personas que tienen alguna discapacidad o personas en riesgo de exclusión, para poder darles una segunda oportunidad laboral, y es una labor excelente. Enhorabuena, Ana. Y luego también a Ana Esteban Pellegrín por su gran labor que hace es una periodista de altura, pero una periodista concienciada con la importancia que tiene esa divulgación, esa visualización del problema de salud mental para poder llegar a la sociedad y normalizarlo y cubrir los objetivos que estaba planteando al principio. Por eso, a las dos Anas, enhorabuena por vuestro premio merecidísimo y muchas gracias por el trabajo que hacéis para ayudarnos a construir una sociedad mejor y un mundo mejor. Ahora ya finalizo deseando que sea una gran jornada y que, bueno, como todos los años que se celebra esta jornada, y sobre todo que ayude al objetivo final, que es la concienciación y, como decían también en la presentación, algo de reivindicación, ¿no?, para seguir avanzando y mejorar las condiciones de las personas que sufren algún problema de salud mental. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realiza ASAPME y la Federación. Muchas gracias, alcaldesa. Las cifras de personas con un diagnóstico clínico de enfermedad mental, la alcaldesa comentaba ahora algunas de ellas, nos sitúan ante el alcance que tiene en nuestra sociedad los problemas de salud mental. Por citar alguno más, les diría que el Ministerio de Sanidad cifra en más de un 27% la población que tiene este diagnóstico clínico, que 6 de cada 10 personas en España reconocen sentirse preocupadas, deprimidas o tristes, y que además 4 de cada 10 valoran negativamente su salud mental. Pero detrás de cada una de estas cifras hay una historia de vida personal y familiar. Y hablamos de salud física, de bienestar emocional, de relaciones interpersonales, de reinserción sociolaboral y de los prejuicios que conllevan y que tienen que afrontar. Por eso hoy la conferencia principal de esta jornada está dedicada a las claves para proteger la salud mental, una llamada a la responsabilidad y la equidad. Y de ello hablará la doctora Eugenia González. Ella es especialista en psiquiatría, ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en la recuperación y rehabilitación de pacientes con trastorno mental grave. Ha participado también en proyectos de prevención y salud mental en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, y además es colaboradora de la asociación MOB en Red, con acciones de prevención del suicidio y de promoción de la salud mental. Así que les dejo con la doctora González. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a ASAPME y a la Federación de Salud Mental Aragón por esta invitación. Para mí es muy especial porque esta invitación viene desde aquellos que dan sentido a mi profesión como médico y como psiquiatra, que son los pacientes y sus familias.
Agradecer también a todas las autoridades que están presentes, porque, como ha dicho nuestra alcaldesa, es muy importante dar visibilidad. Y el que estéis aquí, el que estén ustedes aquí, hace que estos actos tengan mucha más difusión y mucha más visibilidad. Es la forma de comenzar a concienciar y a disminuir el estigma que sufren estas personas que hoy nos convocan aquí, muchas de ellas, por padecer una enfermedad mental, sobre todo las enfermedades mentales más graves. Un segundito. Gracias. Como decía, ahora están ustedes, las autoridades, en un momento de inicio de etapas y que vamos a aprovechar que los tenemos aquí, ¿verdad? Son momentos para planificar y son momentos en los que nosotros pues, también tenemos que mostrar un poco las necesidades y reivindicar. Es un momento de arrancar algún compromiso que intentaremos, pero también es un momento para mostrar un poco pues, esa colaboración que tenemos que aportar todos para realizar estas tareas que sabemos que están pendientes y que así esto sea un compromiso compartido, como luego veremos. Aquí estamos. Aquí. Bueno, hemos empezado dando algunos datos. Yo recordaré que la importancia de las enfermedades mentales, la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que hay casi 1.000 millones. Estos son datos del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Todos tenemos la sensación de que la pandemia ha empeorado esta situación. Y antes de la pandemia, en el 2019, había 1.000 millones de personas en el mundo que padecían una enfermedad mental. Sabiendo que la población en el año 2019 mundial era aproximadamente de 7.700 millones, esto viene a ser que 1 de cada 8 personas en el mundo, padece un trastorno mental. Además, sabemos que la enfermedad mental, el trastorno mental, es la causa más frecuente de discapacidad en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud nos recuerda la necesidad, para atender bien las enfermedades mentales, de hacer acciones basadas en la evidencia científica. ¿Vale? Cada vez vamos sabiendo más, cada vez tenemos más evidencia y tenemos que intentar aportar a nuestros pacientes ese conocimiento y esa calidad en el conocimiento que tenemos, con buenos sistemas de información, de registros, pero además también nos recuerda que hay 3 aspectos fundamentales e importantes para una buena atención en la salud mental. Que esa atención esté integrada en la atención a la salud general, ¿vale? Y es la primera forma de terminar con el estigma es que todas las enfermedades sean igualmente reconocidas y tratadas, que además existan servicios comunitarios para atender la salud mental y que además también existan servicios fuera de la salud mental. Y luego recordaré y hablaré un poquito de esto. Bueno, me han comentado que sí todos los datos, porque este es un estudio que realizó la Confederación de Salud Mental junto con la Fundación Mutua Madrileña, que se publicaron estos datos en el 2023, y es un estudio que realizó la Confederación en el 2022 en España y, como ya han comentado, pues efectivamente, la gran mayoría de los españoles, 3/4 partes, pensamos que en los últimos años la salud mental ha empeorado. Y pensamos que ha empeorado en relación con muchas cosas, con la situación económica, peores situaciones económicas, la situación del estrés, la pandemia, la sociedad, bueno, con los rasgos que vivimos de más individualismo, más hedonismo, pero también esa sensación que tenemos luego se plasma en la realidad y es que nos indican que 4 de cada 10 personas de la población han sufrido depresión a lo largo de su vida, que un 20% de los adultos, de los mayores de 18 años, toman algún psicofármaco, la mayoría de ellos, además, a diario, y que más de 1/4 parte de la población acuden habitualmente a atención en salud mental, bien sean de psicólogos o de psiquiatras o de ambos. Con lo cual vemos que la magnitud del problema es grande y entonces habrá que intentar atender este problema. Y la forma de atender este problema tiene que ser desde la equidad, ¿no? Y como decía en el título, para mí yo creo que es una de las cosas que tenemos que reivindicar, esta equidad en la atención. Y cuando hablamos de equidad en la atención siempre nos viene un poco a la cabeza el que efectivamente las enfermedades mentales, a veces el tratamiento, los profesionales de salud mental, a veces nos sentimos de segunda división, de que parece que hay otras enfermedades más importantes. Cuando yo estaba pensando y preparando estas palabras me vino a la cabeza una enfermedad, el ictus, que yo creo que sabemos lo que es todos, un infarto cerebral, y cómo en pocos años se han generado unidades de atención específicas y programas de ictus que se llaman de una atención rápida a esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se sabe que si realmente se atiende rápido, reduce muchísimo las secuelas y la discapacidad que va a generar. Pero es que esto también lo sabemos en las enfermedades mentales.
Es que sabemos que los episodios psicóticos, cuanto antes se atiendan y cuanto con mejores recursos se pongan, mucha menos discapacidad o mucha menos pérdida funcional va a producir. Y, en cambio, esas unidades de primeros episodios psicóticos han sido hasta hace poquito casi anecdóticas en España. En Aragón no tenemos y tampoco tenemos. Algún centro de salud hacen a título de ellos, ¿no?, algún programita un poquito más dirigido a los primeros episodios psicóticos, pero yo creo que es un ejemplo que muestra un poco cómo a veces hay esa diferencia en la equidad, que tiene que intentar solventarse desde la planificación, desde la gestión y desde los propios profesionales sanitarios. Pero esta diferencia en la atención y la equidad también aparece dentro de los propios trastornos mentales, y es que en las consultas de salud mental a veces no dedicamos el tiempo que cada enfermedad necesita. Y tratar con equidad es atender a cada uno según su enfermedad y aplicando las necesidades a esa enfermedad. Con lo cual, también a veces nosotros en salud mental tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia y decir, bueno, igual tenemos que esforzarnos por saber optimizar bien los recursos que tenemos y atender a las personas que más nos necesitan y que su enfermedad más necesita. Pero además, hace poco la Sociedad Española de Psiquiatría destacaba unos datos de cómo las personas con trastorno mental grave tienen menor esperanza de vida. Y esa menor esperanza de vida se había visto que se asociaba a un peor tratamiento o a una mayor desatención que recibían de sus enfermedades físicas. Es decir, que si alguien tiene una enfermedad pulmonar, que es bastante frecuente a partir de ciertas edades, un EPOC entre los fumadores, si tiene un trastorno mental grave va a recibir una atención o un seguimiento de esa enfermedad peor que si no lo tiene. Y yo creo que esto sí que nos tendría que hacer reflexionar. Y nos tendría que hacer reflexionar empezando por los profesionales sanitarios. Así que siempre reclamamos nosotros que haya mucha formación en el ámbito comunitario, de que todo el mundo sepa de salud mental, pero a veces tenemos que pensar que tenemos que igual empezar por nosotros y que la formación tiene que empezar también a los propios profesionales sanitarios para que desde ahí podamos dar un poco ejemplo de cómo mejorar esta atención con mayor equidad. Vivimos en un entorno social y cultural, ¿no? Es la sociedad posmoderna, pues ya hemos dicho, ¿no?, del individualismo, del hedonismo, esa cultura de la inmediatez, del ocio. Además, se ha sumado una pandemia y todo esto ha desbordado claramente los sistemas de atención sanitarias, ha desbordado el sistema sanitario, pero también ha desbordado los recursos personales de muchas personas para afrontar las diferentes circunstancias de la vida. Y cuando estos recursos emocionales, personales, se desbordan, es cuando eso es un factor de riesgo, puede llegar a aparecer una enfermedad mental. Pero también tenemos que decir que no todo es enfermedad mental. No todo es enfermedad mental. Y eso es una labor importante que tenemos que hacer los profesionales. Esta labor un poco de enseñar, de explicar la diferencia entre un trastorno mental y el malestar emocional. Y es importante porque eso va a repercutir en la atención que demos a las personas que tienen un trastorno mental. Entonces, nosotros no podemos olvidar que en nuestra labor también está transmitir esta diferencia y que igual no todo tiene que ser atendido desde el ámbito sanitario. Y por eso señalaba antes como la OMS decía que también tenemos que tener recursos fuera del sistema sanitario, fuera de lo sanitario. Y a lo mejor tendremos que tener en el ámbito comunitario pues, recursos de apoyo, de mejora, de herramientas, de cómo conseguir herramientas psicológicas para afrontar todas las circunstancias emocionales de la vida o para adquirir buenas competencias emocionales. Voy a ver si consigo explicar esto, que para esto sí que tengo que mirar la pantalla para señalar. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver? Bueno, pues tenemos un volumen de población general del que nos llega un porcentaje a las consultas. Y de ese porcentaje que nos llega a las consultas, un porcentaje tiene un trastorno mental grave. ¿Y qué es lo que estamos viendo últimamente? Que con el mismo porcentaje, con la misma población general, lo que está llegando a las consultas es un volumen muchísimo mayor. Pero el volumen de pacientes con trastorno mental grave no varía mucho. La proporción de personas en el mundo que tienen una enfermedad mental grave es bastante similar. ¿Y esto qué hace? Que las personas con trastorno mental grave cada vez estén más diluidas en la cantidad de gente que tiene que llegar a las consultas. Y cuando vemos esta gráfica o este dibujo, todos tenemos claros, hombre, pues hay que poner más recursos, ¿verdad? Porque si tenemos más gente, tenemos que atender más. Pero a lo mejor también sabemos que no siempre es fácil poner más recursos. Y cuando no tenemos la opción de poner más recursos, tendremos que pensar que además de protestar, que es una cosa que se nos suele dar bien, tenemos que empezar a optimizar esos recursos y a priorizar en la atención.
Pero claro, si vemos que tenemos un problema así, que cada vez nos está llegando más gente, igual lo que tenemos que pensar también es que además de tratar, tenemos que prevenir. Y de prevención también quiero hablar. En medicina estamos tan metidos en atender a la enfermedad, tenemos tantísimo trabajo que se nos olvida que una de las tareas que podemos realizar es intentar que no llegue a haber enfermedad. Y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención y la promoción de la salud, de cómo podemos nosotros tener recursos o herramientas para que cuando estamos sanos también tenemos una responsabilidad, que es la de mantener la salud y tener unos hábitos saludables y desarrollar y ejercer y poner en marcha esas competencias emocionales que tenemos que tener para saber hacer frente a las circunstancias de la vida. Nos vamos a encontrar con circunstancias en la vida que no van a ser favorables, con circunstancias difíciles y tenemos que tener las competencias emocionales para poderlas afrontar. Esta prevención sabemos que la infancia es el momento más vulnerable para las enfermedades de salud mental, con mucha diferencia, pero también es el momento de la oportunidad. Y los programas, los proyectos de promoción de la salud se han visto que donde más eficaces son es ahí, es en la educación, es en la infancia, es dar ahí, trabajar para conseguir que los jóvenes, que los adolescentes tengan esas competencias emocionales, esa riqueza, esa capacidad de empatizar, esa capacidad de tolerancia a la frustración, los valores como el respeto, como el compartir, el saber empatizar y ponerse un poco en el lugar del otro. Es ahí donde tenemos que empezar las herramientas. Y muchas veces es ahí donde tenemos que pensar en planificar, como luego veremos, aunque los resultados tardan mucho en llegar. Y a veces las prisas es las que nos impiden dejar de dar esa atención o esa importancia a esos momentos previos. Cuando hablamos de proteger la salud mental, esto es una responsabilidad de todos, ¿vale? Todos podemos hacer algo. Los pacientes, nosotros, los individuos, las personas, todos tenemos derecho a una atención sanitaria, pero todos tenemos la obligación, un poco esa responsabilidad de cuidar nuestra salud. Y tenemos que ser conscientes de eso, de pedir que se nos atienda cuando necesitamos, pero también empezar a responsabilizarnos un poco en cuidarnos o intentar cuidar a nuestro entorno. Los profesionales sanitarios, como ya he dicho, tenemos la responsabilidad de optimizar los recursos cuando no tenemos los suficientes y seguir pidiendo que eso lo hemos hecho generalmente bien todos los que consideramos que necesitamos. Los gestores, los políticos, a la hora de planificar, no planificar en función, huir un poco de esos criterios de las modas, de las tendencias y planificar siguiendo la evidencia científica. A veces no hace falta innovar, innova poca gente. Los demás lo que tenemos que saber es aprovechar lo que ya sabemos que funciona. No hace falta venir con inventos, mirar qué funciona, qué ha funcionado, copiarlo y aplicarlo. Y yo creo que en estas tareas es donde tendríamos que centrarnos un poco, en tareas más del ámbito de la prevención, a nivel social, a nivel comunitario, esas tareas interdisciplinares como la estrategia de prevención del suicidio que se ha ido desarrollando en la comunidad, que me ha sorprendido, pero es muy desconocida por el público, aunque muchos colaboramos en ella, que lo que reunía era profesionales, técnicos, que nos dedicamos cada uno a nuestro ámbito en función de nuestra formación a generar propuestas o estrategias que permitiesen esa prevención. Ha sido un trabajo interdisciplinar y eso es importante, que nos juntemos, que salgamos un poco del ámbito de la salud. La primera forma de reducir el estigma es que colaboremos fuera de la salud, que visibilicemos la salud mental. Y una de las formas de visibilizarla es desde la prevención, hablando de ella con normalidad, cuando intentamos transmitir a la sociedad todos esos recursos que van a necesitar. Así que yo abogaría por un compromiso compartido, un compromiso que nos implique a todos, en el que nos veamos todos llamados a participar, en el que el objetivo común sea tener y mantener nuestra salud mental, para que así el sistema, la atención sanitaria no se vea totalmente desbordada, pero para que así podamos dar una mejor y de más intensiva atención, de más calidad a los pacientes con un trastorno mental grave. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora González, por esta radiografía, ¿no? Y por situarnos también ante el momento en el que estamos viviendo. Para acercarse a lo que supone una enfermedad mental y por qué piden una atención y una rehabilitación integral, las asociaciones recuerdan que después de un diagnóstico clínico, las personas afectadas y sus familias sienten el miedo, la incertidumbre,
de enfrentarse a problemas que realmente son muy complejos. Vamos a escuchar la voz de estas asociaciones que conforman la Federación de Salud Mental Aragón. Adelante. Sí, subid. Buenos días. Soy Conchi López, presidenta de la Federación Salud Mental Aragón. Y en nombre de la institución que represento y de las distintas asociaciones que la integran, les doy la bienvenida a la celebración del Día Mundial de Salud Mental. En este día queremos poner de manifiesto que la salud mental es un derecho inherente a la condición humana y que su disfrute no entiende ni de barreras ni de fronteras. Estoy un poco nerviosa, ¿eh? Buenos días. Gracias a todas las personas que han hecho posible este acto. Represento a la Asociación del Volcán, que se creó para ayudar a las familias de los afectados con trastornos de personalidad. Por eso nos corresponde a todas las personas recordar que el derecho a la salud mental es la expresión de una voluntad socialmente aceptada. Esto solo será efectivo si los poderes públicos proveen de los recursos necesarios. Dicho de otra manera, la falta de inversión en salud mental favorece la vulneración de derechos. Para el tratamiento de las enfermedades mentales hace falta tiempo. Y para esto lo que se necesita son más profesionales en hospitales, en centros de día, en todos los centros especiales, todos los espacios dedicados a la salud, más centros especializados y más camas en los hospitales. Es necesario que nuestros políticos se impliquen y, sobre todo, que nos escuchen. Solo así entenderán las necesidades y las carencias que hay. Es una pena que no puedan estar aquí, tal como se habían comprometido el señor Azcón y el consejero de Sanidad, pero muchas gracias a la alcaldesa por venir y a todas las autoridades y a los demás mucho ánimo. Buenos días. Yo represento a la asociación Paso a Paso Aragón, que es una asociación de familiares de personas con enfermedad mental. También tenemos un grupo de ayuda mutua de las personas que han tenido un ser querido fallecido por suicidio. Nos corresponde a todas las personas recordar que el derecho a la salud mental es la expresión de una voluntad socialmente aceptada, pero que solo será efectivo si los poderes públicos proveen los recursos necesarios. Dicho de otra manera, la falta de inversión en salud mental favorece la vulneración de derechos. Gracias. Desde TOC Zaragoza os queremos decir que el derecho a la salud mental implica el derecho al bienestar y a la participación en una sociedad respetuosa con quienes tienen un problema de este tipo, que ofrezca confianza en vez de discriminación y comprensión en vez de exclusión. Este derecho también implica el acceso a un modelo rehabilitador universal que ahonde en el potencial de las personas y en su proyección social. Desde ASAEME Calatayud, la universalidad y conquista de los derechos puede empezar desde el vínculo más cercano, desde la forma de entender las relaciones humanas hasta el barrio, el pueblo, la ciudad y, por fin, las naciones. En este punto, la salud mental dejará de ser un gesto para convertirse en una conducta, en una política pública. Buenos días. Represento a SADME Bajo Aragón, así que pedimos a las autoridades y representantes de la ciudadanía
que trabajen por la toma de conciencia y el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental, ya que el estigma sigue dificultando la práctica de nuestros derechos. Buenos días, yo represento a ASADME Huesca y desde nuestra entidad decimos que además nuestras reivindicaciones por el derecho a la vida siguen teniendo plena actualidad y apostamos por que se lleven a cabo campañas de sensibilización y prevención del suicidio en el ámbito escolar, universitario y en la esfera laboral. Buenos días a todos por haber venido. Represento a ASADME Aragón. El cuidado de la salud mental debe tener un enfoque global, donde todas las personas seamos partícipes o, de lo contrario, mucha de la energía invertida se perderá. Al final, todo lo que se haga en favor del derecho a la salud mental tendrá un retorno real a la sociedad, pues una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar y una sociedad con bienestar en el ser humano alcanza su sentido. Muchas gracias a todos por estar aquí y haber venido. Muchas gracias por vuestros mensajes y también por marcar ese camino, ¿no?, que nos queda por recorrer a esta sociedad. Bueno, decíamos al principio que el Día Mundial de la Salud Mental es una fecha elegida para sensibilizar y para dar visibilidad, pero también es un día para reconocer y para agradecer. Así lo hace ASADME Aragón con la entrega anual que hace de sus premios. Así que, para comenzar, voy a invitar a subir a este escenario a la gerente de ASADME, Ana López, y a la alcaldesa de Zaragoza, por favor. Gracias. Vamos a entregar un premio que valora la capacidad de generar oportunidades de desarrollo social y laboral que mejoran la calidad de las personas, sobre todo la de aquellas personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Y también por el apoyo a ASADME en diversos programas de formación, de promoción y de prevención. Este premio es para la Fundación SESE y lo recoge su presidenta, Ana Sesé. Sí. Buenos días a todos. Alcaldesa de Zaragoza, presidenta y gerente de ASADME, autoridades, premiados, señoras y señores. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, señora presidenta de ASADME, por este premio que queréis reconocer el apoyo y la sensibilidad que desde Fundación SESE dedicamos a la prevención de las enfermedades mentales, sobre todo en el caso de familias vulnerables. Ayer, durante la celebración del 10º aniversario de nuestra fundación, que tuvo lugar en esta misma sala, puse de manifiesto la continuada colaboración que desde nuestra fundación prestamos a diferentes causas sociales, sobre todo aquellas que tienen que ver con necesidades nuevas y emergentes, aquellas que por su poco impacto inicial en la sociedad, quizá por desconocimiento, son las que en un primer momento necesitan más ayuda y dedicación. Así lo hemos hecho con la carencia de alimentos de primera necesidad, con la pobreza energética, con el acompañamiento de personas vulnerables, con la repatriación de personas afectadas por la guerra de Ucrania y muchas más cosas. Y de igual manera, siguiendo nuestra línea de actuación de atención a nuevas necesidades. Ya estamos colaborando con un problema creciente en la sociedad actual, los trastornos psíquicos que, derivados de diferentes patologías mentales, sufren cada vez más personas. Son personas de síntomas generalmente silenciosos, muchas veces ocultados, pero cuyos efectos son devastadores para la sociedad. Enfermedades que rompen trayectorias personales y profesionales, dificultan la convivencia social y que, sorprendentemente, cada vez más personas jóvenes las que se ven afectadas.
por este padecimiento. En definitiva, un drama social de primer orden que hasta hoy ha pasado desapercibido. Ser colaborativos es uno de los valores fundamentales de nuestra Fundación, porque estamos convencidos de que la colaboración es la base del progreso de la sociedad y juntos se llega más lejos. Pero sobre todo es fundamental encontrar al compañero de viaje adecuado, aquel que te va a permitir desarrollar con toda la potencia de su labor social y llegar a problemas sociales que difícilmente podrías llegar en solitario. Estoy segura de que hemos encontrado en ASADME el apoyo ideal para afrontar esta nueva lacra social que son los trastornos mentales. Por todo ello, quiero daros las gracias por dejarnos participar junto a vosotros en el trabajo que realizáis en pro de la salud mental. En Fundación SESE estamos felices y orgullosos de haber prestado nuestra colaboración en vuestro proyecto, el sitio de Mi Recreo, un lugar gratuito en el que vais a prestar atención psicológica y apoyo educativo a los miembros de las familias vulnerables, sobre todo a los menores. Me gustaría que nuestra colaboración no finalice en este programa y podamos seguir trabajando juntos. No tengo ni duda de que encontraremos la manera de aunar esfuerzos para seguir luchando contra este importante y no siempre bien valorado el problema social. Por otra parte, quiero aprovechar mi intervención para felicitar a Ana Esteban, que la acabo de conocer y es un encanto de mujer. Una periodista del Heraldo que también ha sido reconocida por ASADME y a la vez como ciudadana darle las gracias por su extraordinaria labor de difusión de diferentes problemas sociales, dando en muchas ocasiones voz a los que no la tienen y, en definitiva, poniendo en manifiesto los problemas, dificultades y necesidades de algunas personas que en algunos casos nos pasan desapercibidos. Quiero finalizar mi intervención reiterando mi agradecimiento a ASADME por el galardón que nos habéis concedido y a todos ustedes agradecerles de todo corazón la atención y el cariño que han tenido conmigo y con Fundación SESE. Muchas gracias. Bueno, el siguiente galardón lo entregará la presidenta de ASADME, Ana Iritia, y el director general de Salud Mental, Manuel Corbera. Por favor, subid. Bueno. Creo que el siguiente premio la han definido tan bien que no sé qué más voy a poder añadir. Además, periodista, buena amiga. Este reconocimiento está dedicado al periodismo con valores y esto es algo que entiende muy bien nuestra próxima protagonista porque ella está comprometida con la salud mental a través del voluntariado en diferentes asociaciones, coordina iniciativas de ocio inclusivo y de sensibilización y su pasión, toda la pasión que pone en todo lo que hace, para transmitir la importancia de la salud mental se ha visto reflejada en el suplemento Sin Barreras de Heraldo, en el que se recogen historias, reivindicaciones y necesidades de diferentes colectivos. Así que ASADME Aragón concede este premio a la periodista Ana Esteban. Buenos días a todos. En primer lugar, felicidades a Fundación SESE por este galardón. Es un placer para mí acompañaros en este día por todo lo que hacéis. Gracias por este premio porque para mí es muy especial por muchas razones. Lo es sobre todo porque me lo da una entidad, ASADME Aragón, a la que respeto enormemente por su trabajo en beneficio de las personas con enfermedad mental, que son las grandes olvidadas dentro del mundo de la discapacidad. Los que me conocéis pensaréis que soy muy poco original, porque parte de este discurso ya me lo habéis escuchado algunas veces. De hecho, lo repito siempre que tengo ocasión. Pero quiero volver a hacerlo para que lo escuchen otras personas que no me conocen y que no saben cuál fue el primer pensamiento que cruzó por mi cabeza la primera vez que atravesé el Parque de las Delicias para llegar a la sede de ASADME, la segunda semana de noviembre del año 2008. Ese pensamiento fue el miedo. Miedo a lo desconocido, a enfrentarme a una realidad, la enfermedad mental, que yo desconocía por completo y que me provocaba
muchos recelos, muchas dudas y, sobre todo, muchas inseguridades. Era una sensación irracional, no había sentido nunca y era consecuencia del estigma tantas veces interiorizado en torno a estas personas y sus desconocidas enfermedades. Entonces yo no lo sabía, pero era así. Al salir del centro, después de casi 2 horas hablando con ellos y compartiendo sus inquietudes, mi sentimiento se había transformado en vergüenza. ¿Cómo podía yo juzgar precipitadamente a personas que, como yo, por razones de la vida, estaban viviendo situaciones de ansiedad, de depresión o de otras patologías? Aquel día me propuse hacer todo lo posible por darles voz y contribuir a hacerles el hueco que se merecían en nuestra sociedad. El contacto con ellos se fue sucediendo gracias a mi trabajo en Heraldo, en el suplemento Sin Barreras y a la confianza que durante este tiempo han depositado en mí 2 personas muy importantes y a las que quiero mucho, Ana López y Carlos Muñoz. Un par de años después llegó el libro Sentimientos a flor de piel y fue un regalo para mí, porque durante aquel largo año en el que se sucedieron nuestros encuentros, descubrí a la persona que se encierra tras la enfermedad mental de algunos de los socios de ASAPME. Personas que se convirtieron en confidentes unos de otros, porque durante aquellas tardes nos desnudamos de espíritu y nos abrimos en canal. Por eso, este premio se lo dedico a ellos, especialmente a María Jesús. Que hoy habría estado aquí a mi lado, con su sonrisa y con su empatía, aunque no tuviera fuerzas, como siempre hizo durante los años que estuvo. Bueno, y si seguimos hablando de sentimientos, os tengo que reconocer que desde la edición de aquel libro, el miedo y la vergüenza se transformaron en agradecimiento, un sentimiento que sigo conservando a día de hoy cada vez que piso su sede, ya sea haciendo reportajes o en el club de lectura. Agradecimiento porque no conozco a ningún grupo humano tan generoso como ellos y tan comprometido con la actividad. Agradecimiento también a ASAPME por su ingente labor de concienciación para poner encima de la mesa las necesidades y el día a día de un colectivo que sigue estando tan estigmatizado. Ellos son su mejor altavoz. El resto de la sociedad tenemos que intentar hacer llegar su mensaje, poner voz y escuchar a las personas con enfermedad mental. Yo lo intento hacer con las personas que me rodean, con mis padres, mis hermanas y el resto de mi familia y amigos. Lo intento en especial con mi hijo Daniel, que hoy está aquí para escucharnos a todos, y a mis sobrinos, Alejandro y Víctor, así como con los hijos de mis mejores amigas y amigos, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad y porque solo se quiere y se respeta lo que se conoce. Muchas gracias. Enhorabuena a ambas por vuestra labor, porque cada una desde vuestro ámbito de trabajo nos habéis mostrado todo lo que podemos aportar, ¿no?, para hacer una sociedad mucho más inclusiva. Y tras esta entrega de premios, que ya vamos terminando este acto, tiene la palabra el director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera. Buenos días, señora presidenta de la Federación de Salud Mental Aragón, señora presidenta de ASAPME, señora directora gerente de ASAPME, la alcaldesa, que se nos ha ido, lugarteniente de Justicia, señores directores generales, autoridades, amigos y amigas todas. Buenos días. Quiero ser muy breve porque buena parte de lo que se ha dicho ya me ha pisado un poquito lo que iba a decir, pero sí quiero sobre todo agradecer a la Federación Salud Mental Aragón y a ASAPME Aragón que me hayan concedido el honor de invitarme a participar en este evento, en el primer acto desde que he sido nombrado director general. Lo agradezco especialmente por lo que hemos comentado, por ser el día de la celebración de la salud mental y bajo el lema Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal. Yo creo que es un lema que entronca
directamente con lo afirmado en general por la Organización Mundial de la Salud, y es que sin salud mental no hay salud. Sin salud mental no hay salud, y no es extraño que la Organización Mundial de Salud incluya la salud mental como una parte fundamental de lo que llamamos salud. Define la salud mental la Organización Mundial de la Salud como el estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad, lo cual deja aún más claro el enorme peso que una adecuada salud mental, que mantener la salud mental, tiene en el bienestar de todas las personas y, por lo tanto, de la sociedad. Creo que se ha mencionado. Un bienestar que tiene que ver con la necesidad de sentir que nuestra vida es necesaria y valiosa y de que estamos contribuyendo a nuestra comunidad. No quiero aburrir con datos, ya se han dado muchos de ellos. Quiero recordar quizás algo tan significativo como que una de cada cuatro personas padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, y es una estadística que es válida tanto para el mundo como para España. Paso los datos, como digo, porque no quiero aburrir. Cualquier persona puede verse afectada por un problema de salud mental, cualquiera de los que estamos aquí, por la necesidad de recibir atención por parte de profesionales y no poder permitírselo, por el rechazo de su propio entorno o por la discriminación en el ámbito laboral. Cualquiera de nosotros puede ser ese uno de cada cuatro personas. Todos tenemos aún muy presente el momento histórico reciente que hemos vivido y cuyas secuelas seguimos viviendo, la pandemia. Durante esta época reciente nos hemos visto sometidos al riesgo real de perder nuestra salud física e incluso nuestra vida, pero también en otras situaciones muy extremas que tienen repercusión directa o indirecta con nuestra salud mental. Confinamiento en nuestros domicilios, aislamientos del contacto con nuestros allegados, pérdidas de seres queridos de los que no hemos podido despedirnos. Asimismo, limitación en poder desempeñar actividades que protegen la salud mental, deporte, reunirnos con los amigos, incluso cuando era necesario poder recibir la ayuda de un profesional de forma presencial. Todo esto se sumó a factores que ya han estado presentes durante muchos años para deteriorar nuestra salud mental y, por tanto, nuestro bienestar. Ya se ha mencionado el informe de la situación de la salud mental en España. Se ha mencionado que 3 de cada 4 personas considera que la salud mental de la sociedad española ha empeorado, hasta el punto de que se le otorga una importancia de 4,5 sobre 5 en su efecto sobre el bienestar general de las personas. Esto nos habla sobre la progresiva concienciación que la población mundial en general y la española en particular vamos adquiriendo sobre la importancia de la salud mental. Cada vez somos más sensibles a su carencia, con frecuencia por vivirla en la proximidad. ¿Quién de entre nosotros no tiene un conocido, un amigo, un familiar que ha sufrido ansiedad, que ha sufrido depresión, o que ha pensado en suicidarse, o que persigue descontroladamente perder peso hasta hacer peligrar su vida? Quizás sea algo que nos haya pasado a alguno de los presentes. Vivimos en una sociedad constantemente cambiante, con nuevas exigencias y tensiones, y a veces con desequilibrios, y quizás a veces también con menos apoyos inmediatos. Y sabemos que las condiciones de vida de las personas y su situación social afectan a su salud mental y su bienestar, y son fundamentales para que éste se mantenga. Los profesionales que nos dedicamos o intervenimos de alguna manera en mejorar la salud mental, y me refiero a psiquiatras, psicólogos, enfermeras, auxiliares, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, también a los médicos de familia, somos importantes para ayudar a las personas que han perdido o pueden llegar a perder su salud mental. Pero somos también conscientes de las limitaciones de nuestro quehacer y de cuántos condicionantes de la vida de una persona se escapan a nuestra capacidad, a nuestra competencia. Y es de muchos de esos condicionantes donde se hace imprescindible la labor de asociaciones como las que habéis organizado esta jornada, las que estáis aquí. En la parte relativa a los medios y a los profesionales, donde como director general de salud mental me va a corresponder actuar, pues son muchos los desafíos que tenemos por delante. En los próximos años yo quisiera ser capaz y poder trabajar intensamente para, por ejemplo, reforzar medios materiales y humanos que atienden a la población infantil-juvenil, que se ha mencionado, lo ha mencionado la doctora, pues es el comienzo de donde más se puede intervenir y donde más repercusión puede haber. Queremos potenciar la detección e intervención precoces de los trastornos de salud mental en estas edades, y queremos también desarrollar más aún, porque ya se ha empezado a desarrollar, un programa para prevenir el riesgo de suicidio.
Queremos también dedicar esfuerzo a las personas que padecen trastorno mental grave. Se ha mencionado también que es el uso más adecuado de los recursos en lo referente tanto al diagnóstico y tratamiento precoces como a la rehabilitación integral. En la población adulta también es necesario prevenir y atender las conductas suicidas. Pensamos también en las personas que sufren adicciones, para quienes creemos necesario potenciar la coordinación entre las redes asistenciales y el trabajo en equipo interdisciplinar. No nos olvidamos de la población anciana, tan repercutida por la mencionada pandemia y para quienes queremos desarrollar programas específicos y contextos adecuados para su abordaje. En conjunto, queremos trabajar en la humanización de los pacientes de salud mental, promoviendo la participación de los pacientes y sus familias en el proceso asistencial y la gestión de las redes, y favoreciendo un modelo de atención centrada en la persona para ofrecer una respuesta personalizada a la atención en salud mental. Para todo ello contamos con el compromiso del presidente de Aragón, señor Azcón, expresado por el señor consejero de Sanidad, señor Bancalero, en su comparecencia en Cortes hace un par de semanas, donde se anunció que se dispondría de un presupuesto sanitario anual que siempre va a crecer por encima de la media del resto de consejerías y que esperamos gestionar con sabiduría y aprovechamiento para dar respuesta a las necesidades de los aragoneses. Quiero añadir, y así lo creo, que ningún presupuesto es suficiente para suplir la tarea que desempeñan las asociaciones que han organizado este evento. En los años que llevo ejerciendo mi profesión como psiquiatra, he tenido contacto con algunas de ellas y con los profesionales que forman parte de ellas. Y he podido comprobar la inestimable aportación que habéis hecho y seguís haciendo para la recuperación de la salud mental de tantas personas. Sirva esto como testimonio personal y me atrevo también a decir que es testimonio y sentimiento compartido por mis colegas y por eso os doy las gracias y doy las gracias a los presentes por su atención. Muchas gracias. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría dejar aquí que ojalá este Día Mundial sea un paso más hacia una salud mental accesible, universal, de calidad y respetuosa con los derechos humanos. Muchas gracias por estar hoy aquí, por acompañar a las personas afectadas y a sus familias y hasta la próxima.